En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y Satur va a encender la primera vela del Adviento. Bueno, y entramos ya en la lección divina de este primer domingo de Adviento, que es otro paisaje distinto. Bueno, vamos allá. Y comenzamos con una canción que ya tiene unos años, pero sigue siendo, tiene una fuerza, un brillo y una energía tremendas. Entonces, vamos a empezar el Adviento con esta energía y esta música del Espíritu. Es una canción que compuso grupos relacionados con el Verbum Dei, que hace muchos años estuvieron aquí en Burgos. Vamos a escuchar esta canción. ¿Qué tal esta canción? ¿Os ha gustado? Bueno, tiene
Por lo menos para mí tiene mucha fuerza. Bueno, invocamos al Espíritu, hacemos todos esta invocación al Espíritu. Espíritu Santo, regálanos la actitud de vigilancia para que podamos atisbar tu llegada en los acontecimientos de cada día. La repetimos otra vez. Espíritu Santo, regálanos la actitud de vigilancia para que podamos atisbar tu llegada en los acontecimientos de cada día. Bueno, y como motivación hemos escogido un texto del profeta Jeremías, un texto fuerte. Dice Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, las masticaba. Eso es lo que queremos hacer en la lección, masticar para que la palabra se convierta en vida de nuestra vida. Porque tus palabras eran mi gozo y mi alegría y la alegría de mi corazón. Tu nombre fue pronunciado sobre mí. Cuando escuchamos la palabra es como si nos ungiera, como si recayera sobre nosotros para hacernos criaturas nuevas. Bueno, y vamos a entrar un poquito en el contexto de este texto de Mateo. Bueno, hasta ahora, como sabéis, hemos visto ¿qué evangelista hemos tenido casi todos los días? Lucas. Ya sabemos unas cuantas cosas de Lucas. Pero ahora, cuando ya nos estábamos acostumbrando a este paisaje, resulta que nos toca cambiar de paisaje. Y entramos en el Evangelio de Mateo. Y es importante que vayamos descubriendo la diferencia de paisaje que hay. Por ejemplo, si vamos a la ribera de nuestra provincia de Burgos, encontramos un paisaje que seguramente no encontramos en el Valle de Mena. Son paisajes distintos, ¿verdad? Entonces, los evangelistas también tienen paisajes distintos. Vamos a ver algunas cosas de Mateo, aunque no todas, porque sería muy largo, ¿verdad? Pero Mateo, así como Lucas escribe para gente griega, para gente más, digamos, universal, Mateo escribe para gente judía, para judeocristianos, para comunidades donde hay judíos convertidos al cristianismo. Entonces, como escribe para judíos, pues utiliza mucho textos del Antiguo Testamento. Es el evangelista que más utiliza el Antiguo Testamento. ¿Por qué os parecerá esto? Pues porque los textos del Antiguo Testamento eran conocidos para los judíos. Era como una manera de hacerse a ellos. Entonces utiliza muchos textos del Antiguo Testamento. Y además, él enfoca el Evangelio como un cumplimiento de las promesas, de todo lo que había dicho el Antiguo Testamento. Bueno, por eso esto es muy importante. Y por eso a Jesús lo llamará el hijo de David, porque para un judío, David, imaginaos vosotros aquí, para nosotros el Cid, ¿verdad? Pues el Cid para un burgalés, pues es algo que emociona, ¿verdad? Pues para un judío, David significaba mucho. Entonces Jesús, ¿cómo le llamará? El hijo de David. O por ejemplo, le llamará el Emmanuel, porque del Emmanuel había hablado el profeta Isaías. Y nunca pondrá referido a Jesús que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque para un judío el nombre de Dios no había que pronunciarlo nunca. Nunca. Era el innombrable. Era como alguien, es tan grande que no lo podemos ni nombrar. Porque cuando nombramos a una cosa, parece que la poseemos. Y Dios no se le puede poseer ni entender. Por eso es el innombrable. Y no
habla de Jesús como el Hijo de Dios, sin embargo, sí que dirá que Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, pues un texto que aparece en la profecía de Daniel. Bueno, entonces nos quedamos con estas cosas. Es el más judío, el que más utiliza el Antiguo Testamento y ve el Evangelio como un cumplimiento de todo lo que ya se había dicho. Y hablará de Jesús como el Hijo de David, como el Emmanuel, pero no como el Hijo de Dios. Bueno, y el Evangelio de Mateo es el más eclesial, es porque fue el primer Evangelio que se escribió, al menos de los 4 que tenemos. Y este Evangelio pues pasó a la Iglesia y los primeros padres de la Iglesia utilizaron mucho este Evangelio. Es el Evangelio, por tanto, más eclesial. Bueno, y el Evangelio de Mateo, él como escribe para judíos, pues el gran personaje de los judíos es uno de ellos, de los más importantes, es Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés subió, ¿a dónde subió? Al monte, ¿verdad? Y allí recibió lo que se llama la Torá, la ley, los libros de la ley, los 5 libros de la ley. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, pues entonces Mateo también va a considerar que el Evangelio es como la nueva Torá de Jesús, la nueva ley de Jesús. Bueno, por eso en el Evangelio de Mateo, así como Moisés subió al monte y escuchó las palabras de Yahvé, pues Mateo también va a tener en su Evangelio 5 relatos muy grandes, 5 discursos de Jesús, que son como el recuerdo de los 5 libros de la ley. El primer discurso es un discurso que se llama el discurso del monte, así llamado, del monte. Jesús está en el monte, ¿verdad? Y va proclamando las bienaventuranzas, etc. Bueno, a diferencia de Lucas, que pone las bienaventuranzas en la llanura. Bueno, no nos liemos mucho, pero recordaros que hay mucha diferencia en el paisaje de Mateo y el paisaje de Lucas. El segundo gran discurso será el discurso misionero, en el que Jesús envía a los discípulos como misioneros, como está diciendo tanto el Papa Francisco, que habla ¿de qué habla? De una iglesia ¿en qué? En salida, una iglesia que sale, una iglesia que anuncia. El tercer discurso es el discurso de la corrección fraterna. Bueno, después el discurso de las parábolas y finalmente aparece el quinto discurso de Jesús que pronuncia en Jerusalén, y que es un discurso que ya nos suena algo, porque a este discurso en Lucas lo hemos llamado discurso escatológico. Bueno, en estos 5 discursos se va presentando lo que es el reino de los cielos, que es un término que aparece mucho en el Evangelio de San Mateo. El texto que vamos a estudiar esta tarde, que vamos a meditar y orar, pertenece a este quinto discurso grande de Mateo. ¿Se entiende más o menos? Bueno, más o menos sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos los cinco discursos. Pasamos. Bueno, Mateo invita a las comunidades cristianas judías a revivir la venida del Señor. En tiempo de los primeros cristianos esperaban ansiosamente la venida del Señor. Creían que el Señor, en su segunda venida, iba a venir en tiempo todavía de los primeros cristianos. Y los cristianos pronunciaban intensamente una expresión que seguro que todos conocemos. ¿Os acordáis qué expresión decían para que viniera el Mesías?
Maránata, Maránata, ven Señor Jesús. Bueno, pues entonces Él quiere reavivar esta venida del Señor. Es lo mismo, esto ha pasado siempre en la Iglesia. Ahora, por ejemplo, estamos con la famosa Asamblea Diocesana, que ya habéis oído hablar todos. Bueno, ¿qué es esto? Pues que la Iglesia quiere que no nos durmamos y de una o de otra manera insiste en revitalizar la fe de los cristianos, el seguimiento de Jesús. Bueno, esto que pasa hoy y que movidos por nuestro obispo Fidel estamos haciendo, esta asamblea diocesana, pues es lo mismo que hace Mateo, reavivar la fe de los discípulos para que no se duerman. Bueno, este evangelio es muy importante para aprender nosotros a vivir, muy importante, aprender a vivir de verdad. Ojalá sepamos descubrir, ¿verdad? Ya sabéis que el evangelio tiene mucha riqueza, cada evangelio. Yo preparando este evangelio como que he captado algo, pero no sé si sabré transmitiros esto. El Espíritu Santo, que es el que nos lo enseña todo, seguro que nos enseña a todos a vivir con este evangelio tan importante. Y un aviso también. Este lenguaje apocalíptico no pretende asustar, ya lo hemos dicho también hablando de Lucas, sino que pretende consolar y pretende animar. Tengámoslo muy presente. Consolar y animar. Vamos allá. Bueno, ¿qué dice el texto? Vamos a leerlo despacito, este texto de San Mateo, un nuevo paisaje que aparece ante nosotros. Lo leemos todos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Bueno, recordad, no pretende el texto asustar, sino consolar y animar la fe de los cristianos de la comunidad de Mateo y de todos nosotros. Animarnos. Es importante que captemos en este evangelio cómo nos anima a revivir el seguimiento de Jesús. Bueno, como habéis visto, hemos dicho que el evangelio de Mateo utiliza muchos textos del Antiguo Testamento. ¿Habéis encontrado algún texto del Antiguo Testamento en este texto de evangelio? ¿Cuál? La alusión a Noé y otra, la alusión también al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre del profeta Daniel, bueno, y la alusión a Noé. Bueno, claro, para un auditorio judío, todos sabían quién era Noé. Y todos sabían lo que había pasado con Noé. Por eso Mateo utiliza esto que capta la atención de los que le escuchan, ¿verdad? Nosotros, que nos hemos educado también leyendo y estudiando la historia sagrada, también nos suena Noé, ¿o no?
Nos suena mucho Noé y nos suena el diluvio, pero no sé si a las nuevas generaciones, nietos vuestros, etcétera, les sonará mucho este tal Noé, o no, quizás no, bueno, pero en aquel momento y a nosotros también nos suena mucho. Bueno, y todos sabemos qué pasó. Bueno, primero nos detenemos que la venida del Señor es una promesa y la palabra del Señor se cumple. Por eso el Señor viene a nuestras vidas y hay que estar atentos para esperarlo y para abrirle la puerta. Hay un texto en el Apocalipsis que seguramente lo recordáis, dice que el Señor está a la puerta llamando. ¿Cómo sigue? Si alguien oye y le abre, entrará y hará una cena con eso. Entonces, el Señor está a la puerta llamando. El Adviento es el Señor que está a la puerta. Si alguien oye y le abre, entrará a cenar junto con él. Bueno, en segundo lugar, el episodio de Noé. Ya sabéis lo que pasó con Noé. Resulta que toda la gente, ¿qué hacían? Nos lo dice el texto. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban. Bueno, hacían cosas. ¿Son malas estas cosas? No son malas. Hacían todas estas cosas. Pero resulta que un Noé, que dice, este está mal de la cabeza, el Noé, pues resulta que se empeñó en que vio que iba a venir un diluvio, ¿verdad? Y los otros le dirían, pero se reían de él, diciéndole, pero Noé, si no hay ni nubes, ¿cómo es que tú hablas de un diluvio, verdad? Pero él empezó a prepararse para el diluvio, y los otros se reían de él y estaban atentos a las cosas de cada día. Bueno, entonces aquí descubrimos una cosa, fijaos, Noé era el hombre que miraba la realidad, miraba la vida a la luz de la palabra. Esto es lo más bonito, yo creo. Noé miraba las cosas a la luz de la palabra, a la luz de Dios. Y por eso hacía como todos, comía, porque Noé comía y bebía, y la gente de la familia de Noé se casaban, pero estaba atento a la palabra del Señor, estaba atento, mientras que los demás pues estaban metidos en sus cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que los hombres vivían ocupados en lo de todos los días, pero desocupados de lo esencial. Y esto ya es muy importante, porque nos puede pasar también a nosotros. Ocupados en las cosas que tenemos que hacer, pero a veces poco atentos a lo que realmente es fundamental en la vida. Noé prestó atención a lo fundamental. Las cosas ordinarias hay que hacerlas, pero con la música de lo esencial. ¿Se entiende esto? Bueno, pues esto es lo que enseña esto tan bonito. Pasamos adelante. Bueno, eran inconscientes, no podían ni imaginar, se habían hecho a un estilo de vida y ni siquiera escucharon a Noé. Bueno, entonces así suele pasar, que los grandes acontecimientos vienen de improviso, ¿verdad? Podíamos hablar de cosas que nos pasan en la vida. Bueno, y en todo caso, no nos acecha la catástrofe, nos rodea el amor de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ocupados en lo esencial y viene la catástrofe, no se apodera de nosotros el miedo, porque sabemos que Dios nos envuelve a todos en su amor. Esto es muy importante porque cuando aparece el miedo, ¿verdad? Cuando aparece la tormenta, pues aparece el miedo y el temor. Una vez un fraile carmelita de nuestra provincia, pues venía en el tren, creo que venía de Vigo a Madrid, me parece. Y pues oye, en el tren pues toda la gente normal, pero de repente avisan que hay una bomba en el tren, que hay una bomba. Bueno, entonces dice que toda la gente se volvió loca, pero él con una paz y una serenidad importante, pues decía, yo estoy en buenas manos, estoy en manos de Dios. Y entonces, sin saber que era fraile, pero toda la gente acudía a él como diciendo,
este tiene algo que no tenemos los demás. Bueno, este hermano nuestro se llama Alejandro, está en la comunidad de Valladolid, ¿verdad? En el tren ocurrió esto y todos vieron Bueno, entonces se trata de esto, de vivir algo profundo que hace que cuando viene la tormenta o la dificultad, pues uno tenga la serenidad que decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, etc. Pasamos. Bueno, aquí hay dos parabolitas muy bonitas en este texto del Evangelio. Dice, dos estarán en el campo y a uno se lo llevan y a otro lo dejan. Dos mujeres estarán muriendo y a uno se lo llevan y a uno lo dejan. Bueno, Lucas suele ser el evangelista que habla siempre de un ejemplo de hombre y otro ejemplo de mujer. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando habla del buen samaritano? Pone como ejemplo a un hombre, a un varón, pero junto al buen samaritano, no sé si recordáis, coloca la escucha de la palabra en Betania. ¿Quién es la protagonista? María, María de Betania. Bueno, Mateo no suele abundar tanto como Lucas, pero aquí también nos pone dos ejemplos, uno de varones y otro de mujeres. Están dos en el campo y están dos mujeres muriendo. Bueno, bien. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues significa lo mismo que hemos dicho, ¿verdad? Que, ¿por qué a uno lo cogen y a otro lo dejan? Pues porque hay personas que viven lo esencial, viven en el centro, en el profundo centro de la vida, y hacen lo que todos, pero tienen su casa construida sobre roca, como después diremos. Mientras que hay otros que viven o vivimos pues más superficialmente. Un ejemplo yo creo que nos puede ayudar a entenderlo. Dice que un día un científico, un antropólogo, fue a una cantera donde la gente estaba trabajando la piedra y preguntó a uno, ¿qué es lo que haces? Y él, malhumorado, con mal genio, le dijo, ¿pero cómo me preguntas qué es lo que hago? Pues ¿qué voy a hacer? Picar piedra. Vienes tú aquí preguntándome qué es lo que hago. Picar piedra. Se acercó a otro y le hizo la misma pregunta. ¿Y tú qué es lo que haces? Y él también, con mal humor, le dijo, pues ¿qué voy a hacer? Ganarme el pan. Si no trabajo aquí, ¿de qué van a comer mi mujer y mis hijos? Bueno, se acercó a otro y le dijo, ¿y tú qué es lo que haces? Y él, con el rostro iluminado, lleno de gozo, le dice, no lo adivinas y no lo adivinarías. Pues ¿qué es lo que haces tú? Dice, estoy construyendo un templo para mi Dios. ¿Se entiende esto? Quiere decir que haciendo las mismas cosas, hay alguien que lo vive con una motivación profunda. Está haciendo algo maravilloso. Muchas veces nos puede pasar que vivimos el día a día una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero no percibimos la música. ¿Qué es lo que hace que haciendo las cosas de cada día aparezca el rostro iluminado? Pues este hondón, este sentido profundo con el que estamos llamados a hacer las cosas. ¿Se entiende? Bueno, pasamos adelante. Bueno, pues ahí que nos invita a tomarnos la vida en serio, dedicándonos a lo que merece la pena, porque no todo da igual y la vida se puede echar a perder. Descubrimos esto, que la vida se nos puede echar a perder, ¿verdad? Y hacemos una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero se nos echa a perder y puede llegar un momento en que echemos la vista atrás y digamos, pero ¿qué he hecho con mi vida? Bueno, esto es, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Hay gente que tiene raíces y hay gente que no tiene raíces, vive en la superficie. Entonces, cuando una planta no tiene raíces, ya sabéis lo que sucede si hay una tormenta, que el agua se la lleva. Pasamos.
Bueno, estad en vela. Este es el centro del texto. Todo este texto lo que está invitándonos es a estar en vela, estar en vela. Bueno, aquí hemos puesto una serie de verbos para entender, creo que nos ayuden a entender y no a confundir lo que puede ser estar en vela, ¿verdad? ¿Qué es estar en vela? Hemos puesto aquí estar atentos, con la atención amorosa, estar atentos. ¿Os gusta esta palabra? Estar atentos. Pero también hemos dicho espabilar, porque normalmente uno, si está dormido, no está en vela. Espabilar. O también tomar distancia, porque decía uno que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿verdad? A veces hay que salirse un poco de las cosas para verlas en su perspectiva. Mantener o crear distancia, tomar distancia. Después también, estar en vela es discernir. Discernir qué nos quiere decir el Señor en este día, en esta vida, en este momento, en esto que me está pasando. Discernir. El discernimiento es muy importante en la vida cristiana y damos gracias sobre todo a San Ignacio y a toda la corriente de los jesuitas que siguen iluminando a la Iglesia con este criterio del discernimiento, muy importante. También crear espacios de encuentro, estar atentos significa crear espacios de encuentro como este nuestro, ¿verdad? Aquí nos encontramos, crear estos espacios es también estar atentos, confiar, mirar con atención, caer en la cuenta, por ejemplo, los místicos Teresa y Juan de la Cruz hablan de caer en la cuenta, y eso significa que hay momentos en los que está uno como despistado, no cae en la cuenta de lo importante que es la vida. Leer los signos, meditar también nos ayuda a abrir los ojos. Bueno, unos cuantos verbos para decir que estar atentos, estar en vela, es el centro de este Evangelio. Si tuviéramos que escoger una palabra de este Evangelio, quizás escogeríamos casi todos, estad en vela. Vale, vamos. Vamos a explicar un poquito lo que es estar en vela. Por ejemplo, estar en vela, pues es mantener los ojos abiertos. Una persona cuando vigila tiene que tener los ojos abiertos, porque dice también otro texto del Evangelio que cuando la comunidad está dormida, ¿quién aprovecha para sembrar la semilla mala? El enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad está dormida, el enemigo entra. Por eso es importante estar en vela, tener los ojos abiertos. En la zona de Pinares, que alguna de vosotras, algunos sois de la zona de Pinares, hay esa especie de torretas donde en los tiempos en los que hace mucho calor se suben allí para ver si hay fuego, para ver si hay humo. Bueno, entonces, tener los ojos abiertos es la primera condición para ver al Señor que viene, para encontrar el camino de vida que Jesús nos ha marcado. Tener los ojos abiertos, estar atentos. Bueno, quien duerme permanece en la noche. Y dijimos que para quien solamente quiere dormir, la luz es un estorbo, ¿verdad? Cuando queremos dormir, bueno, es un ejemplo. Y estar dormido, en el Evangelio, una persona está dormida cuando está embotada, cuando está demasiado preocupada por las cosas y no presta atención a lo esencial. Ya hemos hablado de esto. Segundo paso. Si no espabilamos, nuestra vida puede transcurrir, esto también es muy importante, puede transcurrir sin enterarnos de la belleza y dignidad que esconde mi vida. O sea, esto es fuerte. La vida de cada uno de nosotros es de una belleza y de una dignidad impresionante que no nos podemos ni imaginar. Entonces, que se nos pase la vida sin haber descubierto este tesoro, pues es una pena.
Es una pena. He tratado conmigo toda la vida, pero no me he enterado de que tenía un tesoro de belleza y dignidad dentro. Pasamos. Segundo, mantener la distancia. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace sufrir? Pues que no nos distanciamos de los pensamientos, de los sentimientos, de los temores y de las cosas. Estamos tan metidos que cualquier cosa nos angustia y a veces los problemas los hemos interiorizado tanto que no somos capaces de distanciarnos. Entonces es importante estar atentos, es mantener la distancia, mirar un poquito lo que nos pasa, mirar lo que nos hace sufrir para que con esta mirada desde el corazón las cosas se vayan serenando y se vayan pacificando. Nosotros tenemos pensamientos, es verdad, pero no somos lo que pensamos. Nosotros tenemos sentimientos, pero no somos solo lo que sentimos. Tenemos un centro, tenemos algo grande dentro, que es lo que nos permite mirar lo que nos pasa y ir adquiriendo una sensación, una experiencia de paz. Santa Teresa, que era una mujer pues como nosotros, se asustó cuando vio que la orden, el caminito que ella había comenzado, podía desaparecer. Estaba asustada y entonces escuchó del Señor estas palabras. Haz lo que es en ti y déjame tú hacer a mí y no te inquietes por nada. ¿Por qué? Porque estaba tan metida en el problema que el problema la angustiaba. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Y le dice el Señor algo que nos sirve mucho para nosotros. Haz lo que es en ti y déjame tú hacer a mí. Es decir, en la noche sigue interviniendo el Señor. Déjame tú hacer a mí y no te inquietes por nada. Bueno, pasamos. Y la serenidad, la paz, esta paz que buscamos, que muchas veces se nos pierde, la serenidad no viene de aspirar a vivir situaciones ideales que nos imaginamos. Por ejemplo, en esta sociedad nuestra, ¿qué imaginamos? ¿Qué estamos esperando? El famoso fin de semana. El famoso fin de semana. O esperamos terminar el trabajo, porque el trabajo parece que nos fastidia, ¿verdad? O esperamos que esta persona que me da guerra desaparezca de mi vista. Estamos esperando cosas. Bueno, pues esto es un error. Estar atento significa estar atento a eso que yo llevo dentro, que me permite encontrar la paz incluso en medio de la tormenta. Un poeta llamado Bertolt Brecht decía: ¿en los tiempos sombríos cantaremos también? Y respondía: en los tiempos sombríos cantaremos también. Esto es aprender a distanciarnos un poquito de las cosas, para verlo de una manera nueva, como mira Dios las cosas. Vale. Y también estar atento sería pues vivir el momento presente que nos toca, el momento presente como algo único, sin dejarnos robar el presente por el ayer ni por el mañana. Vivir el momento presente con atención amorosa. Ahora estamos aquí, pues estamos aquí. Después, cuando salgamos, vamos a ir sintiendo un poquito la brisa, quizás alguna gota de agua, pues viviremos ese momento. Después estaremos en la cena. Bueno, vivir el momento presente con intensidad. La esperanza no es del futuro, sino del presente. Bueno, pasamos. Y otra parabolita también muy bonita que habla del dueño de la casa. Nosotros, la casa es la vida de la persona, la vida de la persona. Y nosotros somos los dueños de la casa. Pero, dice Jesús, el dueño de la casa, si supiera a qué hora va a venir el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Somos dueños de la casa, de la vida.
La vida de cada uno tiene un dueño, que somos cada uno de nosotros. Entonces, quien está atento no deja que el enemigo abra boquetes en su vida, no deja. Está atento y vigilante. Bueno, ¿qué es una persona atenta y vigilante? Dirá otro texto, Mateo 7:21, dirá que el hombre o la mujer que están bien afianzados son como aquel que construyó su casa sobre roca, ¿verdad? Sobre roca, que vinieron las lluvias, los vientos y la casa resistió. Pero el que construyó su casa sobre arena, cuando llegaron los vientos y las lluvias, pues la casa se hundió porque no tenía cimientos. Esto es ser dueños de la casa, pero cuidando nuestra casa, no descuidando nuestra vida. Bueno, y ya está, creo que con esto terminamos. Y bueno, y dice Santa Teresa en el Camino de Perfección que todo esto no se consigue sin un poquito de esfuerzo. Lo normal es dejarnos llevar por la corriente, pero realizar un pequeñito esfuerzo es importante para vivir la vida con atención amorosa. Esta expresión, atención amorosa, es también de los místicos carmelitas y es muy bonita. Atención amorosa. Descubrir en todo que Dios nos ama. A ver, algunas preguntas desde esta palabra. La primera pregunta sería: ¿qué palabra de este Evangelio ha captado tu atención? De todo lo que hemos compartido en el Evangelio, lo que hemos comentado, ¿qué palabra os ha llamado la atención? ¿Podemos decir alguna palabra? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué os ha... Estar en vela. Estar atentos. Espabilar. ¿Cómo? Espabilar. Espabilar también, espabilar. ¿Qué más? Reaccionar. Vivir el momento presente, ¿verdad? Sin que nos lo fastidie lo que nos está pasando, porque tenemos una luz dentro que puede iluminar lo que es tan oscuro para nosotros. Bueno, muy bien. Y después unas preguntas que nos las hace el Papa Francisco, y que son unas preguntas que quizás en algún momento nos las hemos hecho o nos las han hecho. Las escuchamos y las dejamos que resuenen en nosotros. Primera, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Qué sentido tiene pasar por este mundo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad de esta vida en este mundo? Segunda, ¿para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué motivación profunda hay en nosotros? Para quedar bien, para que cada uno que responda. ¿Para qué nos necesita esta tierra? Esta también, ya sabéis que ahora se nos habla más que antes del cuidado de la tierra, de que estamos interconectados, todo está conectado y lo que hacemos a la tierra se lo hacemos a los pobres y nos lo hacemos a nosotros. Bueno, y también dice el Papa qué tipo de mundo queremos dejar a los niños, a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar? ¿Un mundo de evasión para no sufrir por lo que este mundo tiene delimitado? ¿Un mundo de drogas? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los niños? Vale. Pasamos. Bueno, y para orar la palabra hemos escogido dos textos. Uno del Papa Francisco, que dice así, creo que tiene mucho que ver con este Evangelio. Dice, dejemos que el Señor venga a despertarnos. ¿Tiene algo que ver? Clarísimamente. A pegarnos un sacudón en nuestra modorra.
a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. ¿Qué os parece este texto? Iluminador, precioso. Bueno, y el otro texto es de Santa Teresa, con otro lenguaje, pero también apasionado de Santa Teresa. En el Camino de Perfección dice, hablando del tiempo de vigilar, de estar atentos, dice ella, de aprovechar el momento presente, dice, ¿y qué sabemos si seremos de tan corta vida, que desde una hora o momento que nos determinemos a servir del todo a Dios se acabe? ¿Qué sabemos? Si después de que uno se determina a servir al Señor, se acaba. Bueno, parece un poco dramático, pero bueno. Y dice, y pensando que cada hora es la postrera, ¿quién no la trabajará? Pues creedme que pensar esto es lo más seguro, dice Santa Teresa, ¿verdad? Bueno, y después aquí había una canción que ya sabemos, pero como andamos un poquito más de tiempo, la dejamos. Que un hombre construyó su casa sobre roca y la casa resistió. Y el otro construyó sobre arena y la casa se hundió. Pasamos adelante. Bueno, aquí os invitamos a escoger una manera de vivir el Adviento. Hemos puesto, creo que 4, ¿no, Charo? 4 maneras de vivir el Adviento. Escoged una, a ver cuál os gusta más. Creo que se pueden entender. La primera, escogerías para tu Adviento esta primera que dice Adviento, oportunidad de armonizar el necesario consumo. Tenemos que consumir, es verdad, con la atención a lo que realmente importa en la vida. Armonizar un poquito la vida. No se trata de que ahora nos vayamos a un desierto y nos pasemos 30 días sin comer ni beber, ¿verdad? Armonizar el consumo de las cosas con la atención a lo importante. Bueno, ¿os convence esta? Después escogéis una o la otra o la otra o la otra. Segunda, Adviento. Vivir el Adviento como una ocasión para abrirnos al Espíritu, el gran protagonista del Adviento, y trabajar por un mundo nuevo. No está de más insistir que todo está conectado, estamos conectados. Repercute mucho en los demás la actitud que yo tengo, tanto positiva como negativa. Repetimos, ocasión para abrirnos al Espíritu y trabajar por un mundo nuevo. Acordaos de la canción que hemos puesto al principio. No está de más insistir que todo está conectado o interconectado. No somos islas, no somos ni tenemos una conciencia aislada. Bueno. Tercera, ¿escogeríais el Adviento como un tiempo para vivir intensamente, con responsabilidad, el momento que nos toca, sin esperas ficticias, ¿verdad? Yo cuando empezaré a cambiar, cuando cambien todas las cosas que me parece que tienen que cambiar. Bueno, también en la noche, la realización de nuestra vida está a nuestro alcance. ¿Escogeríais esta? ¿Alguno escogería esto? ¿Un tiempo para vivir intensamente, con responsabilidad? También en la noche, bueno. Y el cuarto, Adviento, un momento para iniciar un viaje compartido, que sea más humano, más interconectado, un viaje, compartir un camino en iglesia, en asamblea, etcétera, compartir un viaje. Bueno, ¿os acordáis de alguna de las 4? La primera, podíais levantar la mano los que habéis escogido la primera. Igual ya ni os acordáis, no nos acordamos, ¿verdad? La segunda, ¿quién la ha escogido? Por ahí levantan la mano 2, 3. La tercera, ¿quién la ha escogido? La tercera. ¿Y la cuarta? Todos los demás. Bien. Bueno, yo creo que la primera también, ¿verdad? Bueno. Hay que escoger, hay que optar. Bueno, podéis escoger la que queráis. Bueno, entonces,
por aquí ha ido este Evangelio de Mateo. ¿Qué os ha parecido el Evangelio de Mateo? Merece la pena, ¿verdad? Siempre el Evangelio es buena noticia para todos. Y sí, y ahora una cosita relacionada con la Asamblea Diocesana. Vamos a ver. Aquí estáis de diversas parroquias y comunidades. Quizás os han convocado desde otro sitio. Bueno, no importa, pero aquellos que queráis participar en los grupos de Asamblea Diocesana, que queráis participar aquí en el Carmen, pues cuando tengamos la Lectio Divina, convocaremos a los que queráis el viernes siguiente a tener reunión de grupos de Asamblea Diocesana. Si, por ejemplo, de aquí salieran 20 personas, imaginad, pues haríamos 2 grupos y el viernes dedicaríamos a estudiar el cuadernillo. Ya sabéis que hay 3 cuadernillos, uno para el primer trimestre, otro para el segundo trimestre y otro para el cuarto trimestre. ¿Me explico? Los que queráis. Si tenéis otro lugar de referencia y ya estáis anotados, pues fenomenal. Pero para todos nosotros que estamos haciendo este camino en comunión, escuchando la lección, tenemos la oportunidad de que todos los que queráis, el próximo día, en la lección, a ver, el próximo día, sí, el próximo día, ¿verdad? El próximo día, en la lección, preguntaremos cuántos queréis formar parte de los grupos de la Asamblea. Y tendremos oportunidad, como digo, lo avisaremos, si estamos aquí un martes, diremos, el próximo viernes, reunión de grupos de Asamblea. Y vendremos aquí, y según los que se apunten, y según los que se apunten también en la Iglesia, pues haremos grupos sinodales para estudiar el cuadernillo. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado bien o no? Bien. Bueno, pues el próximo martes os preguntaremos cuántos queréis continuar como ensanchar el camino de la lección mediante los grupos sinodales. Bueno, pues buena noche a todos. Otra cosa, que se me olvidaba. El próximo sábado, atención, no te vayas sin saberlo, el próximo sábado a las 8 de la tarde, pregón de Adviento en... ¿Dónde va a ser? Aquí. Aquí, pregón de Adviento a las 8 de la tarde aquí. Corred la voz para que se llene el salón. Venga. Buenas noches a todos.